El perdón es un concepto central en la Biblia que trasciende las páginas de este antiguo texto para convertirse en un pilar fundamental de la fe cristiana. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos presenta una visión rica y profunda del perdón, revelando su naturaleza, significado y propósito en la vida de los creyentes. En este primer capítulo exploraremos la definición del perdón desde una perspectiva bíblica, desentrañando sus elementos esenciales y su importancia en la relación entre Dios y la humanidad. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos, para que nunca te pierdas esa dosis diaria de bendición que todos necesitamos. Capítulo 1. Definición del perdón, desde una perspectiva bíblica. 1.1. Perdón como liberación de la deuda. La Biblia nos presenta el perdón como la liberación de una deuda moral o espiritual. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos pasajes que hablan de pecado como una deuda pendiente ante Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51:4, el rey David declara: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí David reconoce que su pecado es una ofensa contra Dios y que necesita ser perdonado para ser liberado de esa deuda. 1.2. Perdón como acto de gracia. La perspectiva bíblica del perdón también enfatiza que el perdón es un acto de gracia divina. A lo largo de la Biblia vemos que el perdón no se basa en nuestros méritos o esfuerzos, sino en la misericordia de Dios. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje subraya que el perdón es un regalo de Dios y no algo que ganamos por nuestras acciones. 1.3. Perdón como restauración de la relación. La Biblia también nos enseña que el perdón tiene el poder de restaurar la relación entre Dios y la humanidad. En el libro de Isaías encontramos estas palabras reconfortantes: vengan pues y pongámonos a cuenta, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, yo los dejaré blancos como la nieve. Isaías 1:18. Esta imagen poética nos muestra que el perdón de Dios puede borrar nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Él. 1.4. Perdón como mandato y ejemplo. Jesús, el centro de la fe cristiana, enseñó sobre el perdón de manera clara y poderosa. En el Sermón del Monte, en Mateo 6:14-15, Él dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Jesús no solo mandó perdonar, sino que también dio ejemplo de perdón en la cruz, donde clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Capítulo 2. El ejemplo de Dios como modelo de perdón. 2.1. El perdón de Dios en la historia de Israel. Desde los primeros relatos en el Antiguo Testamento, vemos ejemplos del perdón de Dios en la historia de Israel. Por ejemplo, en el Éxodo, Dios perdonó repetidamente a los israelitas a pesar de su rebelión y desobediencia. Esto ilustra cómo Dios perdona a aquellos que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. 2.2. La alianza y el perdón de Dios. La alianza que Dios estableció con Israel a través de figuras como Moisés y los profetas incluía la promesa de perdón para aquellos que volvieran a Él. Dios mismo se describe como tardo para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8, lo que demuestra su disposición a perdonar una y otra vez. 2.3. La obra de redención de Jesús. El perdón de Dios alcanzó su máxima expresión a través de la venida de Jesús. La crucifixión de Cristo es el acto supremo de amor y perdón, donde Jesús murió por los pecados de la humanidad,
En Lucas 23:34, Jesús mismo pide perdón para aquellos que lo crucificaron, demostrando su perdón incondicional incluso en medio de la agonía. 2.4. La parábola del Hijo Pródigo. Una de las enseñanzas más conocidas de Jesús sobre el perdón se encuentra en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32. En esta historia, Jesús ilustra la alegría y la disposición de Dios para perdonar al Hijo que se había alejado y regresa arrepentido. Esto nos muestra que Dios está ansioso por perdonarnos y recibirnos de nuevo cuando nos volvemos a Él. 2.5. La importancia del perdón divino en nuestras vidas. El ejemplo del perdón de Dios nos muestra que el perdón no solo libera de la condenación, sino que también restaura la relación con Él. Cuando experimentamos el perdón divino, encontramos paz y comunión con nuestro Creador. 2.6. Inspiración para perdonar a los demás. Dios, como modelo de perdón, nos reta a reflejar su carácter en nuestras relaciones con los demás. Como se nos enseña en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón que hemos recibido de Dios. Capítulo 3. La importancia del perdón en la vida cristiana. 3.1. La reconciliación con Dios. El corazón del Evangelio es la reconciliación entre Dios y la humanidad a través de la obra redentora de Jesucristo. El perdón es el puente que une a los pecadores arrepentidos con un Dios amoroso y misericordioso. En Colosenses 1:13-14 se nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El perdón es esencial para nuestra reconciliación con Dios. 3.2. La imitación de Cristo. Los cristianos son llamados a imitar a Cristo en todas las áreas de sus vidas, y esto incluye el perdón. En Efesios 5:1-2 se nos exhorta: sean imitadores de Dios como hijos amados, y vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús perdonó en la cruz, y los seguidores de Cristo deben seguir ese ejemplo de perdón incondicional. 3.3. Liberación del peso del pecado. El perdón es un acto liberador que nos libra del peso del pecado y la culpa. Cuando reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, experimentamos la gracia de Dios que nos perdona. Esto nos permite vivir en libertad y en una relación restaurada con Él. 3.4. Liberación de la amargura y la ira. El perdón también nos libera de la amargura y la ira que pueden envenenar nuestras almas. La falta de perdón puede convertirse en una carga que afecta nuestra salud emocional y espiritual. En Hebreos 12:15 se nos advierte sobre las consecuencias de la amargura y se nos anima a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 3.5. La importancia del perdón en las relaciones interpersonales. El perdón juega un papel fundamental en la restauración de relaciones rotas. Cuando perdonamos a aquellos que nos han herido, abrimos la puerta a la reconciliación y al amor restaurado. Jesús enseñó en Mateo 18:21-22 sobre la necesidad de perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7, lo que enfatiza la importancia de mantener relaciones sanas y perdonar repetidamente. 3.6. Testimonio del amor cristiano. El perdón también es un testimonio poderoso del amor cristiano en el mundo. Cuando perdonamos a aquellos que nos han hecho mal, demostramos la gracia y la misericordia de Dios a los demás. En Juan 13:35, Jesús dijo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. El perdón es una expresión tangible de ese amor. Capítulo 4. El proceso de perdonar. 4.1. Aceptar y validar las emociones. El proceso de perdonar comienza con el reconocimiento sincero del dolor y la ofensa que hemos experimentado.
Es importante permitirnos sentir y validar nuestras emociones, ya que negarlas o reprimirlas puede dificultar el proceso de perdón. La Biblia nos muestra ejemplos de personajes como David y Job que expresaron sus emociones y quebrantos delante de Dios. 4.2. Identificar la ofensa específica. Es fundamental identificar claramente la ofensa o herida que se necesita perdonar. Esto implica reflexionar sobre lo que sucedió, cómo nos afectó y quién fue el responsable. Reconocer la ofensa nos ayuda a abordar el problema de manera concreta. 4.3. La elección de perdonar. Perdonar es una elección consciente que tomamos independientemente de nuestros sentimientos. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14, 15 que debemos perdonar 70 veces 7, lo que implica una actitud constante de perdón. Decidir perdonar es un acto de obediencia a Dios y un paso esencial en el proceso. 4.4. La importancia de la oración. La oración desempeña un papel crucial en el proceso de perdonar. Al orar, podemos llevar nuestras emociones y cargas a Dios, pidiendo su ayuda para perdonar y liberarnos del resentimiento. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos en Mateo 5:44, lo que muestra que la oración es una herramienta poderosa en el proceso de perdón. 4.5. Entrega a Dios el juicio y la venganza. Uno de los aspectos del perdón es entregar a Dios el juicio y la venganza. En Romanos 12:19 se nos dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios». Reconocer que Dios es el justo juez nos ayuda a liberarnos del deseo de venganza. 4.6. Renovación de la mente y el corazón. El proceso de perdonar también implica un cambio de perspectiva. En Romanos 12:2 se nos insta a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto significa adoptar una visión más compasiva y misericordiosa hacia la persona que nos ha herido. 4.7. Liberación de la amargura. El perdón nos libera de la amargura y la ira. En Efesios 4:31-32 se nos insta a quitarnos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Al renovar nuestra mente y corazón, podemos experimentar la liberación de estas emociones negativas. 4.8. Restauración de relaciones si es apropiado. En algunos casos, el perdón puede llevar a la restauración de una relación rota. Si es apropiado y seguro, debemos estar dispuestos a buscar la reconciliación con la persona que nos hirió. Jesús nos enseñó en Mateo 5:23-24 sobre la importancia de la reconciliación antes de ofrecer nuestros dones a Dios. 4.9. Mantener una actitud de perdón continuo. El proceso de perdonar puede verse obstaculizado por la ira, el orgullo o la falta de comprensión. Es importante identificar y superar estos obstáculos para mantener una actitud de perdón continuo. La Biblia nos insta a perdonar así como Dios también os perdonó a vosotros. Colosenses 3:13. 4.10. Cultivar una actitud de gratitud. El perdón continuo se sustenta en una actitud de gratitud por el perdón que hemos recibido de Dios. Cuando reconocemos la magnitud de su gracia, somos más propensos a perdonar a los demás generosamente. Capítulo 5. Reconociendo la necesidad de perdonarse a uno mismo. 5.1. El peso de la culpa y la vergüenza. La falta de perdón hacia uno mismo a menudo se manifiesta en forma de culpa y vergüenza por errores pasados o pecados cometidos. Este peso puede afectar profundamente nuestra salud emocional y espiritual, impidiendo que experimentemos la plenitud de la gracia de Dios. 5.2. La importancia de la autocompasión. La Biblia nos enseña la importancia de la autocompasión. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: «Las misericordias del Señor nunca terminan, sus bondades jamás se acaban, cada mañana se renuevan». Debemos recordar que somos seres imperfectos en busca de la gracia y el amor de Dios. 5.3. La abundante gracia de Dios.
Una parte fundamental del proceso de perdonarse a uno mismo es comprender la abundante gracia de Dios. En Efesios 2, 8, 9, se nos recuerda que somos salvados por gracia a través de la fe, no por nuestras obras. Esto significa que no podemos ganar el perdón de Dios, sino que se nos concede como un regalo inmerecido. 5.4. El ejemplo de perdón de Dios. El ejemplo de perdón de Dios, como se ha discutido en capítulos anteriores, nos muestra que Él está dispuesto a perdonar incluso los pecados más graves. Esto nos debe recordar que si Dios puede perdonarnos, también podemos perdonarnos a nosotros mismos. 5 pasos para perdonarse a uno mismo. El proceso de perdonarse a uno mismo comienza con la reflexión y el arrepentimiento sincero por los errores cometidos. Reconocer nuestras acciones y sus consecuencias es el primer paso hacia la sanación. 5.6. Aceptar la responsabilidad y aprender de los errores. Es importante aceptar la responsabilidad por nuestras acciones y aprender de nuestros errores. En Proverbios 28:13 se nos anima a confesar y abandonar nuestros pecados. Esto implica un compromiso de cambiar y crecer a partir de nuestras experiencias. 5.7. Creer en el perdón de Dios. Para perdonarse a uno mismo, debemos creer verdaderamente en el perdón de Dios. En 1 Juan 1:9 se nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confiar en esta promesa. 5.8. Practicar el autocuidado y la autocompasión. El autocuidado y la autocompasión son elementos clave para perdonarse a uno mismo. Esto implica cuidar de nuestra salud emocional y espiritual y recordarnos a nosotros mismos que somos amados y aceptados por Dios tal como somos. En resumen, el proceso de perdonar es un viaje emocional y espiritual que nos libera del peso del resentimiento y nos acerca más a Dios. A través del reconocimiento del dolor, la decisión de perdonar, la oración, la renovación de la mente y el corazón, y la disposición a buscar la reconciliación cuando sea posible, podemos experimentar la sanación y la restauración en nuestras relaciones. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido la llamada a vivir una vida transformada, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en una dosis de bendición diaria. Aquí, cada día, encontrarás inspiración, guía y una familia que camina junta en fe. No olvides suscribirte, compartir este mensaje de esperanza y amor y activar las notificaciones para no perderte ni una sola de nuestras publicaciones. Juntos podemos seguir explorando y viviendo el poder de una vida victoriosa. Hasta la próxima y que cada día sea una bendición.